Discerniendo Corazones presenta Discerniendo Espíritus, liberando a los cautivos con el Padre Timothy Gallagher. El Padre Timothy Gallagher es miembro de los Oblatos de la Virgen María y autor de numerosos libros sobre las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. Ha dedicado muchos años a un extenso ministerio de retiros, dirección espiritual y enseñanza sobre la vida espiritual. Comenzamos ahora nuestras conversaciones con el Padre Gallagher. Soy su anfitriona, Chris McGregor. La segunda regla, en las personas que van limpiando intensamente sus pecados y elevándose de bien en mejor en el servicio de Dios nuestro Señor, es el método contrario al de la primera regla, pues entonces es propio del mal espíritu morder, entristecer y poner obstáculos, inquietando con falsas razones, para que no se siga adelante, y es propio del bien dar ánimo y fortaleza, consuelos, lágrimas, inspiraciones y sosiego, aliviando y apartando todos los obstáculos, para que se siga adelante en el bien obrar. Padre Gallagher, acabamos de escuchar el texto de la regla número 2 de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. En ella describe la lucha espiritual que puede darse entre el buen espíritu y el enemigo cuando una persona se dirige hacia Dios. Así es, una regla muy importante. Es esencial captar la esencia de la regla 2. Pero antes de comenzar, repasemos rápidamente lo que discutimos la última vez. Cuando una persona se aleja de Dios y se acerca al pecado grave, el enemigo trata de facilitar este movimiento trabajando en la imaginación de la persona, usando imágenes sensuales. A la inversa, el buen espíritu trata de obstaculizar este movimiento, aguijoneando y mordiendo la conciencia de la persona a través del poder racional del juicio moral, entre otras cosas. Ahora bien, cuando una persona cambia el rumbo de su vida y se esfuerza sinceramente por alejarse no solo del pecado grave, sino de todo pecado, es una lucha. Como dice el refrán, el justo cae 7 veces al día. Al comienzo de cada misa, todos tenemos que pedir perdón a Dios. Es normal, es la condición humana. Sin embargo, a lo que Ignacio se refiere es a una persona que realmente no quiere el pecado en su vida, que se esfuerza seriamente por superar tanto los pecados graves como los menores y por acercarse a Dios. Esto sucede cuando la dirección de la vida de la persona se convierte en lo contrario de lo que era. Los dos espíritus, el buen espíritu y el enemigo, comienzan ahora a trabajar de manera exactamente opuesta. El enemigo intentará obstaculizar el movimiento hacia Dios, mientras que el buen espíritu lo facilitará. Esto se afirma claramente en el texto de la regla, así que examinemos su lenguaje más de cerca. Ignacio describe un bello retrato espiritual de individuos que purifican intensamente sus pecados, demostrando un esfuerzo sincero. Por ejemplo, pueden decidir evitar ciertos contenidos de los medios de comunicación o abstenerse de visitar ciertos lugares, eliminando activamente estas influencias de su vida. Podría tratarse de una persona que ahora acude con más frecuencia al sacramento de la confesión. En esencia se trata de alguien que, con la gracia y la humildad de Dios, se esfuerza sincera y eficazmente por superar el pecado y crecer en la purificación del pecado. No solo eso, sino que Ignacio también habla de levantarse de lo bueno a lo mejor en el servicio de Dios nuestro Señor. Esto se refiere a una persona que empieza a rezar de nuevas maneras, a ser más fiel a los sacramentos y se esfuerza por amar a los miembros de su familia de un modo que concuerda con las enseñanzas de Jesús. Este individuo también es honesto, recto y sincero en el trabajo y se involucra más en la vida de la parroquia de nuevas maneras. Esencialmente, se trata de una persona que avanza de lo bueno a lo mejor en el servicio
a Dios nuestro Señor. Es un hermoso retrato de alguien que avanza hacia Dios. Bien, Ignacio afirma que en tales individuos el acercamiento es contrario al de la primera regla. Explica que en estas personas es típico del espíritu maligno realizar 4 acciones específicas: morder, entristecer, poner obstáculos, e inquietan con falsas razones, todo para impedir que la persona avance. Examinemos rápidamente cada uno de estos aspectos. Así pues, es característico del espíritu maligno morder, que es una palabra gráfica que significa trastornar, molestar o hacer que una persona pierda su paz mientras se esfuerza por crecer hacia Dios. En una maravillosa carta de dirección espiritual, Ignacio escribe a una mujer que ciertamente se hallaba en tal situación de crecimiento hacia Dios. Se trataba de Sor Teresa Rejadel, una religiosa de Barcelona a la que Ignacio había asistido durante el breve tiempo que pasó allí. Ignacio nunca volvió a Barcelona, pero ella le escribía cartas de vez en cuando solicitando su ayuda espiritual. Tenemos una carta que casi sirve de comentario a estas reglas. En ella, escribe a esta mujer que ama al Señor, advirtiéndole que el enemigo la está llevando al error, pero no de una manera que la haga caer en un pecado que la separe de Dios, nuestro Señor. Lo que Ignacio dice es que cuando tienes a una persona que arde en amor por Dios, levantándose activamente al servicio de Dios y poniendo el pecado fuera de su vida, y no quiere absolutamente nada que lo separe de Dios, el enemigo no comienza tratando de llevar a la persona al pecado. Eventualmente, si puede, el enemigo lo intentará, pero no es así como comienza. En lugar de eso, él trata de molestarte, mordiéndote, quitándote algo de la paz y el gozo que solías sentir mientras te esforzabas hacia Dios, y de interferir con tu servicio a Dios y tu paz mental. Si alguna vez, mientras nos esforzamos sinceramente por amar al Señor y crecer hacia Dios, encontramos que la paz que solíamos tener se ha ido y hay una especie de problema ahora en algún lugar de nuestro corazón, en nuestra relación con Dios, podemos discernir muy claramente de vuelta a los 3 grandes. Ser conscientes y comprender que este es el enemigo que actúa en nuestro interior. Entonces, ¿qué acción tomamos? El tercer paso de los 3 grandes. Esto hay que rechazarlo, no creerlo. Es una mentira, una táctica del enemigo. Entonces, el enemigo intenta ese tipo de acción mordaz, dice Ignacio. Luego, señala Ignacio, el enemigo intentará entristecernos. Ahora bien, no se trata de una tristeza natural, como la que se siente ante la muerte de un ser querido o cuando nos mudamos de un lugar que hemos amado. Un corazón humano sano siente esta tristeza y necesitamos enfrentarla de maneras provechosas. Eso es sano. Eso es lo que siente un corazón humano que ama en esas situaciones. De lo que Ignacio habla es de otro tipo de tristeza. Es una especie de pesadumbre de corazón sobre nuestra relación con Dios, nuestra vocación, nuestra oración, nuestro servicio en la Iglesia. De nuevo, del siguiente párrafo de esa carta a Sor Teresa. Le dice, nos encontramos tristes sin saber por qué. Me pregunto si alguno de los que escuchamos nuestra vida espiritual ha experimentado eso alguna vez. ¿Dónde se fue la alegría? Solía encontrar tanta alegría en Dios. Ahora solo hay una especie de pesadez y tristeza, una acción clásica del enemigo. Doy fe de ese tipo de acción. Padre Gallagher, sé que he experimentado algo así, pero no sabía lo que era. Estoy seguro de que hay muchos escuchando que han experimentado lo mismo. Chris, apuesto a que todos los que te escuchamos podemos decir lo mismo. Yo también doy fe de ello en mi vida.
Lo bonito de las reglas de Ignacio es que se nos empiezan a abrir un poco los ojos. Empezamos a ser capaces de dar sentido a lo que está pasando, a ser conscientes, a nombrarlo, entenderlo para saber qué no aceptar y qué rechazar, como obviamente estamos llamados a hacer en este caso. Y le dice además, no podemos orar con devoción, ni contemplar, ni siquiera hablar u oír de las cosas de Dios con algún gusto o deleite interior, y de nuevo, con reverencia. Estoy seguro de que todos los que escuchamos hemos pasado por momentos así, cuando la oración se ha vuelto difícil y cuesta sentir devoción mientras estamos en la iglesia o involucrados en las cosas del Señor. No hay que avergonzarse de ello. Esta es simplemente la táctica clásica del enemigo para obstaculizar a una persona que se está elevando hacia Dios, y el llamado es al discernimiento. Sé consciente, comprende y actúa, en este caso, rechaza. Y luego dice Ignacio, el enemigo intentará poner obstáculos. ¿Recuerdas aquellas voces que obstinadamente punzaban la espalda de Agustín? Es demasiado difícil. ¿Cuántas veces lo has intentado? Has fracasado antes, vas a fracasar otra vez. Es demasiado para ti, tus energías son demasiado débiles. Obstáculos, 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 para impedir que la persona siga adelante. Leamos de nuevo el siguiente párrafo de esa carta a Teresa Rejadel, y verás por qué digo que es casi un comentario sobre las reglas. El enemigo, por regla general, sigue este camino. Pone obstáculos e impedimentos en el camino de los que aman y comienzan a servir a Dios nuestro Señor. Esta es la primera arma que utiliza en sus esfuerzos por herirlos y así sucesivamente en ese texto. Vamos a reproducirlo. Volvamos al hombre de 41 años en el coche, experimentando el escozor y la mordedura en su conciencia. ¿De verdad eres feliz así? ¿Por qué haces tan infeliz a tu mujer? ¿Vas a ser feliz cuando mires atrás? Acoge y acepta la acción del buen espíritu. Vuelve a la iglesia, se confiesa por primera vez en 20 años y empieza a ir a misa los domingos. Se ha convertido en una persona que se esfuerza intensamente por purificarse del pecado y por elevarse de bien en mejor al servicio de Dios nuestro Señor. Ahora está en la segunda situación espiritual, la que Ignacio tiene en mente en esta regla. Este domingo está en misa y le encanta lo que está pasando en su vida. Su matrimonio está empezando a cambiar. Los lazos familiares se están fortaleciendo y la angustia real y el vacío que sintió durante tanto tiempo están empezando a aligerarse. Le encanta lo que está pasando ahora que su vida cambia. El Evangelio de este día, digamos, es el capítulo 11 de Lucas. Señor, enséñanos a orar. El sacerdote pronuncia una homilía sencilla pero sincera sobre el poder de la oración. El hombre se siente identificado porque sabe que el mero hecho de empezar a ir a misa los domingos está cambiando su vida de una manera muy hermosa. Así que, cuando el sacerdote habla de la importancia de la oración en nuestras vidas y de su belleza y poder, algo en él asiente. Sí, sé lo que quiere decir, lo estoy experimentando. Luego, en la homilía, el sacerdote invita a sus fieles a dedicar 10 minutos al día a rezar con las Escrituras, sugiriendo que podrían limitarse a tomar las lecturas diarias de la misa diaria. Si no pueden asistir a la misa diaria, hay muchas publicaciones y misales disponibles, o pueden conseguirlos en Internet. Y su corazón se conmueve al oírlo. Algo en él se calienta ante la idea, algo en él quiere esto. Siente el calor de la alegría y el amor de Dios agitándose suavemente en su corazón y se encuentra pensando, sí, voy a hacerlo. En realidad, su mujer lleva mucho tiempo haciéndolo. Él sabe todo lo que tiene que hacer y decide que antes de que acabe el día va a hablar con su mujer.
Le preguntará dónde puede encontrar las lecturas. Puede ajustar fácilmente su horario matutino para dedicarle 10 minutos antes de ir a trabajar. El día continúa y a la hora de la cena, durante la conversación de sobremesa con su hijo pequeño, hay cierta tensión. No se resuelve del todo bien. Y ahora una pequeña película de grisura llega a su corazón cuando se acercan las horas de la noche, las 8, las 9, en su habitación, en su despacho, preparando las cosas para el trabajo del día siguiente. Recuerda que iba a hablar con su mujer y empezar a la mañana siguiente la oración con las Escrituras. Pero ahora los pensamientos son diferentes. Se encuentra pensando: ¿a quién quieres engañar? Has estado alejado de la iglesia durante 20 años. Nunca has leído las Escrituras. ¿Cómo vas a entenderlas si intentas leerlas? ¿Y cuánto tiempo va a durar este pequeño entusiasmo tuyo? ¿Por qué avergonzarte a ti mismo pidiendo ayuda a tu esposa y luego hacer que ella vea esto desmoronarse dentro de unos días? Muy bien, podemos ver obstáculos en el camino de una persona que se esfuerza por elevarse de lo bueno, a lo mejor en el servicio de Dios nuestro Señor. Esta es la acción clásica del enemigo. Y si puedo reverentemente hacer esta pregunta a todos nuestros oyentes, ¿alguno de nosotros ha sentido esto alguna vez? Cuando nos esforzamos por dar nuevos pasos en la oración, o nuevos pasos en el amor, o por vivir nuestra vocación más profundamente o más fielmente, quizá con una mayor implicación en la iglesia, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si este hombre conoce la enseñanza de Ignacio y es consciente de que algo está pasando, comprende que se trata de la clásica acción del enemigo y se esfuerza por rechazarla? Por cierto, lo que ocurra a las 8 de esta noche en su despacho no importa. Imaginemos que este hombre acepta la acción obstaculizadora del enemigo, se desanima y abandona esta práctica, sin siquiera iniciarla. E imaginémoslo superando la acción del enemigo, comenzando a la mañana siguiente. 6 meses después y un año después, un paso con el Espíritu ha llevado a otro y a otro. Por eso digo esto. La enseñanza de Ignacio sobre el discernimiento es tan importante porque nos ayuda a acertar en la experiencia espiritual, ordinaria y cotidiana, que es la verdadera materia de la vida espiritual. Los momentos clave, las grandes decisiones, suceden. ¿Cuántas veces en la vida la decisión vocacional sería la más importante? Puede haber grandes cambios profesionales o decisiones familiares, pero la mayor parte de la vida espiritual se vive exactamente en este nivel. Los altibajos del día a día y los diferentes tirones y empujones de nuestro corazón en los que actúan el buen espíritu y el enemigo. Y si podemos ser conscientes, comprender y actuar con sabiduría, aceptando y rechazando sabiamente, seremos transformados gradualmente. Se producirá un crecimiento que nos arraigará cada vez más sólidamente en el Señor. Para esa persona que se esfuerza por alcanzar una mayor relación con Dios, ¿por qué permitiría Él que fuéramos tentados en esos momentos en que nos esforzamos por estar más cerca de Él? Dios es mucho más grande. Dios es más grande que, me atrevería a decir, el cucuy, y aún así nos permite pasar por esto. ¿Por qué permitiría Dios que nos pasara esto? Lo que me viene a la mente es un versículo de los Hechos de los Apóstoles, donde leemos que es a través de muchas pruebas como debemos entrar en el reino de Dios. Es la naturaleza de la vida cristiana. Vamos a ver esto abundantemente un poco más adelante en las reglas, que Dios da el crecimiento no solo a través de la luz y el calor de la gracia, como el hombre experimentó en la misa ese domingo por la mañana, pero también hay otro tipo de crecimiento que es fundamental para el progreso espiritual.
Normalmente, este crecimiento solo se produce estando en la prueba y resistiéndola. La prueba es un momento de decisión. Podemos sucumbir en la prueba y nos perjudicará. Esa es la intención del enemigo. Pero si, con sabiduría, gracia y coraje, resistimos en la prueba, creceremos en formas que de otra manera nunca sucederían. Hablando normalmente en nuestras vidas espirituales, creo que todos podemos mirar atrás y recordar momentos de oscuridad que, en cierto sentido, casi nos han obligado a dar algunos de los pasos más útiles, espiritualmente hablando, que hayamos dado en nuestras vidas. Por lo tanto, hay una razón muy importante por la que Dios nos permite pasar por luchas y pruebas de este tipo. Lo veremos ampliamente a medida que avancemos por estas reglas. En otras palabras, la providencia de Dios actúa siempre en nuestras vidas. Y, finalmente, Ignacio describe la acción ulterior del enemigo como inquietar con falsas razones. Esto es cuando la gente buena que ama al Señor lo tiene todo calculado espiritualmente hablando y es mortal. Mata la energía, la alegría desaparece. Algo está terriblemente mal. Cada vez que encontramos que eso sucede, esa clase de tenerlo todo pensado de una manera que deja nuestros corazones inquietos o turbados, tenemos una señal muy segura de la acción del enemigo. Notemos, por cierto, que en la primera regla el buen espíritu usa la razón, aguijoneando y mordiendo a través del poder racional. El enemigo también usa la razón, pero como es de esperar porque el enemigo es el mentiroso, como nos dice Ignacio, molestará con razones falsas. Todo será tendencioso. Pero si no somos conscientes, no lo entendemos y no lo rechazamos, puede perjudicarnos. Permítanme darles otro ejemplo de una mujer que acaba de hacer un retiro que se ha llenado de gracia. Así que se trata claramente de una mujer en esta segunda situación espiritual, elevándose de lo bueno a lo mejor en el servicio de Dios nuestro Señor. Y ahora vuelve a casa después del retiro. Voy a leer un poco de esto. Ella dice: la experiencia que tuve al salir del retiro hace un mes me causó una gran impresión. Me tomó por sorpresa. Mi mente estaba en tal confusión. Ahora puedes escuchar el razonamiento aquí. Que no podía comprender lo que me estaba pasando. No entendía cómo podía sentirme tan mal tan rápidamente después de haberme sentido tan bien durante tanto tiempo. Reverentemente, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado eso y esto? ¿A dónde se fue toda la alegría? De repente, todo parece deshacerse. Ahora, obsérvala lidiando con esto, tratando de entenderlo todo en la confusión y la oscuridad, y seamos amables con ella porque todos hemos estado allí. Todos nos veremos reflejados en ella. De camino a casa, me cuestioné todo el retiro y sentí que, debido a mi fracaso, había sido una completa pérdida de tiempo. Aquí puedes ver el desasosiego con falsas razones. Esta es una mujer que acaba de tener un retiro maravilloso, pero ahora en la confusión parece incluso una completa pérdida de tiempo. Ella continúa razonando. Pensé que debía de tener algún problema grave. Es más, quizá había sido deshonesta al no sacar el tema durante el retiro. Y como ni siquiera sabía cuál era el problema, llegué a la conclusión de que probablemente era incapaz de hacer un buen retiro porque era incapaz de ser honesto y abierto. Y continúa. Ahora, puedes escuchar lo inquietante en todo eso y mirar dentro de eso como ella lo resuelve. Mi retiro fue una completa pérdida de tiempo. Bueno, si eso es así, debo tener un serio problema. Y en la oscuridad, el hecho de que ni siquiera pueda nombrar el problema no le sugiere que tal vez no haya ningún problema, sino que se convierte en una prueba más contra sí misma. Debo de ser deshonesta. Si soy deshonesta, soy incapaz de hacer una buena retirada.
¿Puedes ver todos los falsos razonamientos que inquietan y perturban el alma? Ahora bien, ¿y si esta mujer acepta y cree estas razones? ¿Volverás a hacer otro retiro? El discernimiento importa. Se vive en las cosas de cada día. ¿Y qué pasa si ella es consciente, entiende que esto es solo el enemigo agazapado con razones falsas y lo rechaza firmemente? Obviamente lo hace porque lo tenemos descrito en esta carta que ella escribe más tarde al director del retiro, describiendo lo que ha sucedido. Esta es una táctica clásica del enemigo y podemos esperarla. Así pues, estas son las formas en que el enemigo tratará de obstaculizar, perturbar y obstruir a quienes se esfuerzan por elevarse de lo bueno a lo mejor en el servicio de Dios, nuestro Señor. Pero como siempre, como la segunda parte de la regla, Gracias a Dios. La primera parte se describe una experiencia tan miserable. Me gusta la segunda parte de la regla. yo también, es el lugar de la redención. De nuevo, es tan importante seguir diciendo que el buen espíritu y el enemigo no son iguales en esto. El enemigo es débil. El poder del enemigo ha sido destruido. Todo lo que tenemos que hacer es abrir nuestros corazones al infinito poder y amor del Salvador, el buen espíritu. La segunda regla, en las personas que van limpiando intensamente sus pecados y elevándose de bien en mejor en el servicio de Dios nuestro Señor, es el método contrario al de la primera regla, pues entonces es propio del mal espíritu morder, entristecer y poner obstáculos, inquietando con falsas razones, para que no se siga adelante, y es propio del bien dar ánimo y fortaleza, consuelos, lágrimas, inspiraciones y sosiego, aliviando y apartando todos los obstáculos, para que se siga adelante en el bien obrar. Y así, dice San Ignacio ahora en la segunda parte de esta regla, como oímos, es propio en este caso del buen espíritu dar ánimo y fortaleza, consuelo, lágrimas, inspiración y quietud, aliviando y quitando todos los obstáculos para que la persona pueda seguir adelante en hacer el bien. El buen espíritu da valor y fuerza. ¿Recuerdas aquella voz de continencia que hablaba a Agustín? Me sonrió para darme valor. No, no es tan difícil. Mira a todos estos otros. Ellos lo han hecho. No eran más fuertes que tú. Confía en Dios. Como les ayudó a ellos, te ayudará a ti. Y puedes ver el buen espíritu dando a Agustín coraje y fuerza, obviamente de una manera poderosa. Este es el momento clave en que el coraje y la fuerza conducen a las lágrimas, que llevan a la conversión y al cambio en su corazón. He aquí una mujer, digamos, que se levanta esta mañana. Esta tarde tiene cita con el médico y está preocupada. Las noticias no fueron del todo buenas en su última visita al médico, y esta vez averiguará más. Tiene el corazón encogido. O puede que sea un hijo o una hija en edad universitaria quien lo esté pasando mal, o puede que su marido tenga problemas en el trabajo. Se levanta, camina por el pasillo hacia la cocina para coger café y empezar a preparar el desayuno, con esto en el corazón. Mientras camina por el pasillo, en la pared está la placa de Juelas. Ya sabes, la del tiempo de la lucha, solo un par de Juelas y ¿dónde estabas, Señor? Te levaba. Y mientras camina por el pasillo, su mirada capta por un momento la placa y su mensaje. La conoce bien, su mensaje habla a su corazón. Y solo por un momento, algo en su corazón se eleva suavemente, y ella sabe, Señor, hoy no me dejarás sola. Estarás conmigo mientras paso por esto. Y algo suavemente se fortalece dentro de su corazón. Puedes ver el buen espíritu dando valor y fuerza. Recuerdo a una mujer que me dijo que era inmigrante en este país
que había sido muy activa en su parroquia antes de venir a este país, pero que era tan diferente culturalmente que le resultaba cada vez más difícil en la nueva parroquia. Y finalmente, este domingo, durante la misa dominical, al llegar a las lecturas, se sintió abrumada. Se levantó, caminó por el pasillo y empezó a bailar los escalones de la iglesia. Se iba para no volver, y en la providencia de Dios, ese día, mientras bajaba los escalones, otra mujer llegaba tarde a misa. Al pasar, la mujer que subía la escalera la miró y sonrió. Se detuvo, dio media vuelta y volvió a entrar. Y cuando me contó la historia, había sido líder en esa parroquia durante los últimos 40 años. El buen espíritu, de mil maneras creativas, da valor y fuerza a los que se esfuerzan por elevarse de lo bueno a lo mejor al servicio de Dios, nuestro Señor. Todos nosotros, al mirar atrás en nuestras vidas, reconoceremos muchas maneras en las que el buen espíritu nos ha dado valor y fuerza mientras nos esforzábamos por elevarnos hacia Dios. Ignacio dice que el buen espíritu da consuelos. Esa será nuestra tercera regla. Así que vamos a hablar abundantemente de eso cuando nuestros corazones se calienten con el sentido del amor de Dios. Las lágrimas, también volveremos a eso en la tercera regla. Es algo tan hermoso, es la expresión corporal o física de la alegría que siente el corazón y del calor del amor de Dios. Volveremos sobre ello, inspiraciones. Es entonces cuando lo vemos. Es entonces cuando la confusión cede y ahora sabemos lo que tenemos que hacer. Leo un clásico espiritual y me aclaro sobre lo que tengo que hacer. Ahora hablo con el cura de la parroquia. Volvamos al momento de la misa dominical, cuando el hombre de 41 años escucha la homilía. Señor, enséñanos a rezar. El sacerdote invita a sus feligreses a dedicar 10 minutos diarios a rezar con las Escrituras, y algo en él dice, sí, eso es lo que tengo que hacer. Ahí está el buen espíritu dando inspiraciones, señalando el camino, mostrando el siguiente paso, y así nuevos pasos en nuestra vida con los sacramentos, la misa y la confesión, nuestra vida diaria de oración, la lectura de las Escrituras, nuestra participación en la Iglesia, todo contribuye a una tranquilidad de corazón que es lo contrario de la inquietud que da el enemigo, aliviando y quitando todos los obstáculos. Continencia Agustín, mira, no es tan difícil, mira a todos los demás, no es tan difícil como te dicen las voces que aún te puntean la espalda, puedes hacerlo. Representemos finalmente la historia del hombre de 40 años aquella tarde de domingo, la inspiración para rezar en misa y el calor de la cercanía de Dios, la grisura después de la cena. Ahora, los pensamientos desalentadores a las 8 de la tarde en su despacho. ¿Para qué molestarse? Es demasiado difícil. Ni siquiera sabes leer las Escrituras. Solo te avergonzarás a los ojos de tu esposa y todo lo demás. Y mientras él está pensando estos pensamientos, obstáculos, está a punto de rendirse. Su hija de 3 años entra en la habitación para darle las buenas noches. Se acerca a él, le abraza y le sonríe. Su corazón se eleva y él solo dice, te quiero y buenas noches. Es un momento precioso. Y ahora, algo en su corazón dice, empiezo mañana. Puedes ver al buen espíritu aliviando y quitando todos los obstáculos, dando coraje y fuerza de 1000 maneras creativas, como digo, en nuestras vidas. Esta es la segunda de las reglas. Cuando una persona se esfuerza ahora por elevarse hacia Dios,
Y esto será cualquier persona que sinceramente es una persona de fe y quiere vivir como un discípulo del Señor Jesús. El enemigo va a tratar de obstaculizar a través de morder, entristecer, inquietar con razones falsas y poner obstáculos. Y el buen espíritu va a tratar de facilitar ese movimiento a través de dar coraje y fuerza, consuelo, lágrimas, inspiraciones, aliviando y quitando todos los obstáculos. Gracias, Padre. Esto ha sido de gran ayuda. Espero con ansias nuestra discusión sobre la regla 3. Mientras tanto, nos gustaría animar a nuestros oyentes que deseen profundizar en lo que hemos discutido en este episodio a visitar la publicación de este podcast. En la publicación encontrarán preguntas de reflexión de discernimiento de corazones para su uso en la reflexión individual o de grupo y un texto de la regla que hemos discutido. Me alegro de que dispongamos de esas preguntas. Espero que sean útiles para nuestros oyentes. Como siempre, agradezco que hayamos tenido la oportunidad de desgranar estas importantes enseñanzas. Espero con impaciencia la próxima ocasión. Has estado escuchando el discernimiento de espíritus, liberar a los cautivos con el Padre Timothy Gallagher. Esta ha sido una producción de Discerniendo Corazones. Soy su anfitrión Chris McGregor. Esperamos que si este programa ha sido útil para usted, le pedimos que ore por nuestra misión, que es ofrecer auténtica formación espiritual gratuita a las almas de todo el mundo. Y si nos considera dignos, por favor considere una donación de caridad que es totalmente deducible de impuestos para ayudar a apoyar nuestra misión. Pero sobre todo, le pedimos que le diga a un amigo acerca de discerninghearts.com y únase a nosotros la próxima vez para el discernimiento de espíritus. Liberando cautivos con el Padre Timothy Gallagher.